Hoy nos sumamos a un cadenazo radiofónico en solidaridad con el compa perseguido político Miguel Peralta. Él estuvo preso de manera injusta a pesar de conseguir con mucha lucha y solidaridad su libertad. Sin embargo, fue nuevamente criminalizado y hoy junto con su comunidad lucha por su libertad. El movimiento de los Xochitlán en los últimos años ha avanzado mucho en dar a conocer su caso y en buscar el camino de la justicia. Sin embargo, las mafias políticas que controlan el país, incluido Oaxaca, y el cacicazgo local enfermizo y criminal en el Xochitlán, han puesto obstáculos y han torcido la ley para sus beneficios personales. El caso de Miguel es emblemático, pero no el único. Su comunidad indígena en la Sierra Mazateca ha sido hostigada y oprimida por los caciques locales. Al momento de este programa se busca el fin de las órdenes de aprehensión, el alto total del hostigamiento y persecución para el regreso de las personas que han tenido que huir y esconderse ante la represión. En esta misma comunidad nació Ricardo Flores Magón, un personaje de la Revolución Mexicana que comulgaría con las ideas anarquistas de su época y que ha sido reivindicado en muchos lugares por los combativos y hermosos textos sobre rebelión y justicia social que escribió desde sus ideales. Magón, como muchas otras personas revolucionarias de su tiempo, fue hostigado y encarcelado decenas de veces. Desde la prisión escribió mucho de su legado, cartas y cartas que abonan al periódico Regeneración y a su organización, el Partido Liberal Mexicano. Hoy queremos recordar la lucha por la libertad de los Xochitlán y también recordarnos la lucha contra la prisión política y las cárceles del sistema capitalista y colonial. Queremos recordarnos que hay miles de presos en todo el mundo por causas injustas, de personas que por rebelarse han sido condenadas y perseguidas. Casos emblemáticos son las y los presos palestinos, donde se cuentan hasta 14,000 presos que incluyen niñas y niños, personas enfermas y discapacitadas, sin ninguna garantía en medio de un genocidio que ha arrancado la vida a decenas de miles de personas, mientras buscan arrancarles lo poco que les sobra de su territorio. También queremos recordar a los presos políticos mapuche del sur del continente americano, de la Vía Yala, y también recordar en este proceso que hoy vive Ecuador de revuelta a nuestras hermanas y hermanos presos políticos en el marco de este paro nacional. En los Xochitlán. La lucha por la libertad de presos de los Xochitlán de Flores Magón en Oaxaca es un movimiento prolongado que comenzó tras un ataque armado el 14 de diciembre del 2014, cuando un grupo vinculado al expresidente municipal Manuel Cepeda Cortés y su hija Elisa Cepeda Lagunes atacó a balazos a una asamblea comunitaria que se reunía para elegir a su alcalde tradicional. A pesar de que los comuneros capturaron y entregaron a las autoridades a uno de los atacantes, el joven Manuel Cepeda Lagunes, quien fue declarado muerto 2 horas después de que los comuneros fueran detenidos. Fueron acusados del asesinato sin pruebas sólidas. Desde entonces, 7 personas, entre ellas Jaime Betanzos, Omar Morales, Alfredo Bolaños, Herminio Bonfil, Fernando Gavito, Isaías Gallardo y Francisco Durán, ha permanecido en prisión preventiva sin sentencia firme durante más de 9 años. Las familias, principalmente mujeres organizadas, han llevado a cabo plantones frente al Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México durante años para exigir un debido proceso y la liberación de los presos. Acusado a las autoridades de un proceso judicial manipulado y de una venganza política. Elisa Cepeda Lagunes, quien es diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Oaxaca, ha sido señalada como juez y parte en el caso, lo que genera conflictos de interés y amenazas a jueces que consideran otorgar libertad. A pesar de que se ha logrado 18 autos de libertad, 2 sentencias absolutorias y varios amparos que declaran ilegales las órdenes de aprehensión, 5 personas siguen encarceladas. El movimiento ha sido impulsado por la defensa de la autonomía indígena y la resistencia contra el cacicazgo, un sistema de poder tradicional que ha intentado desarticular la organización comunitaria. Las mujeres mazatecas han sido protagonistas clave, manteniendo un plantón durante más de 2 años y medio, que finalmente se extendió a otros lugares para multiplicar la presión por la justicia. Aunque algunos presos han sido liberados y se ha logrado avances legales, el caso sigue siendo emblemático
de la lucha por la justicia, la autodeterminación y la libertad frente a la represión institucional. Y bueno, en la actualidad podemos buscar en los portales de Libres Ya y Libertad Miguel Peralta, así como también en los portales de presos políticos de Xochitlán, la información sobre el caso y las actividades que están realizando los colectivos que están acuerpando este movimiento y las comunidades que lo resisten. Así que los invitamos a buscar estas páginas y a seguir atento la lucha de nuestras compañeras y compañeros y apoyarlas y apoyarlos en su camino por su liberación. La revuelta magonista es la justicia, autonomía y solidaridad. Es tomar la bandera de los abuelos, viva tierra y libertad. No seremos esclavos este milenio, nunca más doctrina de dominación. La revuelta magonista con su ejemplo el camino nos mostró. Para oreja y ve a la plaza, compañero, pon lo tuyo para la organización. En los valles, las costas, los cerros, late la liberación. Para oreja y ve a la plaza, compañera, pon lo tuyo para la organización. Que a lo largo de nuestras cordilleras late la liberación. Gobierno, clero y burguesía son lo mismo, tres cabezas de la hidra del poder. La revuelta magonista es por la vida, todas juntas florecer. Esta tierra falta que sea liberada del imperialismo arretero y agresor. Que la revuelta magonista sea su tumba, hagamos revolución. Para oreja y ve a la plaza, compañero, pon lo tuyo para la organización. Que en los valles, las costas, los cerros, late la liberación. Para oreja y ve a la plaza, compañera, pon lo tuyo para la organización. Que a lo largo de nuestras cordilleras late la liberación. Que a lo largo de nuestras cordilleras late la liberación. Y no se raje mi pueblo de Xochitlán de Flores Magón, se levanta toda la patria. ¡Vámonos! Palestina. Desde la ocupación israelí del territorio palestino en 1967, se estima que más de 700,000 palestinos han sido detenidos bajo órdenes militares israelíes en los territorios ocupados, lo que representa aproximadamente el 20% de la población total palestina y hasta el 40% de la población masculina en el estado de Palestina ocupado. Más de 6,000 presos políticos palestinos en cárceles israelíes estuvieron antes del 7 de octubre del 2023 y se registraba que había hasta más de 500 menores de edad en cárceles israelíes. También la Convención Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en octubre del 2024 que los menores palestinos detenidos por Israel regresaban gravemente traumatizados y víctimas de un maltrato institucionalizado, bajo las órdenes del ministro de Seguridad Nacional de Israel. Asimismo, la ONU ha denunciado abusos generalizados y sistemáticos, incluyendo violencia física, psicológica y sexual en campamentos militares y centros de arresto israelí. Esta situación se ha agravado desde el pasado 7 de octubre del 2023, que ha iniciado esta última etapa del genocidio de manera fatal.
Los órdenes militares israelíes definen ampliamente el concepto de seguridad, lo que permite la detención por actividades políticas pacíficas como llevar una bandera palestina, participar en manifestaciones o apoyar organizaciones declaradas ilegales. Estas detenciones son parte de una política sistemática de control y represión que afecta a cientos de estudiantes palestinos anualmente, muchos de los cuales son arrestados por actividades como organizar eventos sociales, recaudar fondos o administrar asociaciones estudiantiles. Además, Israel mantiene bajo custodia los restos de cientos de palestinos caídos en combate, negándose a devolverlos a sus familias para un entierro digno, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos y una cuestión humanitaria pendiente. Organizaciones internacionales y palestinas han documentado extensamente las violaciones del sistema judicial militar israelí, que incluyen el uso de pruebas secretas y testimonios obtenidos bajo tortura, así como la negación de derechos fundamentales a los detenidos. La relatora de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, ha advertido que el número real de gazatíes muertos podría alcanzar los más de 680,000 personas tras este ataque genocida de los últimos meses, 10 veces más de la cifra reportada por las autoridades, que asciende a 64,900 fallecidos desde el 7 de octubre del 2023. Esta cifra incluye al menos 380,000 menores de 5 años y se suma a la muerte de 422 personas por hambre y desnutrición desde agosto de este año, con 145 de ellas como que eran niños y niñas. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo palestino, nuestro rechazo a la guerra genocida que está impulsando Israel y nuestra solidaridad y acuerpamiento con todas las luchas a nivel mundial que hoy están pidiendo el fin a este genocidio cruel e inhumano que está impulsando Israel en el territorio ocupado de Palestina. Y que rebelde no sabes mentir, avientas piedras contra su fusil. Y que rebelde te van a matar por apedrear un tanque militar. De que te acusan de ser terrorista, yo veo otra cosa muy a simple vista. Un genocidio internacional en el nombre de Dios, hoy te van a matar. Bombas y bombas explotan aquí, bombas y bombas explotan allá. Niñas, niñes mueren aquí, sobre tu casa un tanque militar. Mira a tu madre, la van a matar, mira a tu hermana, la van a violar. Mira la sangre escurriendo las calles, son un cementerio de seres humanos. Bombas y bombas explotan aquí, bombas y bombas explotan allá. Es la misión del soldado israelí, es su trabajo venirte a matar. No es terrorismo, tan solo es cinismo, sionismo, fascismo y extractivismo. Me extrañan las mañas del imperialismo, que no son los mismos reyes del abismo. Si todos tus sueños quedan reducidos a polvo y escombros que se han convertido en armas de guerra entre gritos y aullidos, transforma tu tristeza en rabia, mi niño. Y que del viento, del fuego y del agua y de la tierra que envuelve tu magia, no apagues tu luz, tampoco tu mirada. Recuerda que nunca muere la esperanza, el mundo completo está volteando a ver funesta masacre en garras de Israel. Los pueblos del mundo se están levantando, quemando banderas, fronteras y bandos. Se está revelando con loca pasión la rabia que emana desde el corazón. En lo radical de la loca esperanza encontramos cómo equilibrar la balanza. Sus armas de guerra no van a matar de nuestra memoria la historia real. Toda su censura no puede ocultar el cruel exterminio de Palestina. Y nuestra vida nada les importa, hoy es Palestina, mañana nos toca. Hoy es el oro, el uranio, el petróleo, mañana veremos al mismo demonio. En tu puto libro no está la verdad, me cago en tu Dios, el Dios de la crueldad. Tu Dios está muerto, tu alma también. Si tienes conciencia, dispara en tu 100. Sionista, fascista, tú eres terrorista. Del infanticidio, tú eres el artista. Triste vergüenza me da tu existencia, por tu sangre corre violencia y demencia. Y que rebelde no puede rendirte, rebeldes del mundo seremos estirpe. Si matan a une, quedamos el triple. Contra su asedio las piedras son miles. Hija del fuego y la revolución, pon tu ternura y tu rabia en la acción. Y que del viento rompe el silencio, no apagues tu vuelo, tampoco tu aliento. Muchas gracias.
El pueblo mapuche. A mediados del 2025 se reporta que hay alrededor de 85 presos políticos mapuche en cárceles de Chile, principalmente en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos. Además, se ha señalado un aumento en la cantidad de presos políticos mapuche en ambos lados de la cordillera, incluyendo cárceles en Argentina como consecuencia de la intensificación de la represión en territorios mapuches. En enero del 2025, una investigación conjunta de Radio Curruf, Radio Mulutu y el Grupo Regional Colonia de Alemania identificó 85 personas mapuche privadas de libertad en Chile, a quienes consideran presos políticos debido a la aplicación de leyes represivas, falta de garantías judiciales, condenas ejemplificadoras y doble castigo en el sistema penitenciario. Estos presos están distribuidos en cárceles como la CDP de Lebu, CDP de Arauco, CP de Biobío, CDP de Angol, CCP de Temuco, CET de Victoria, CET de Vincul, Centro Internacional Provisoria del Cholchol y CP de Valdivia. El listado de presos políticos mapuche ha sido desarrollado con fines humanitarios y de visibilización y se actualiza en el sitio prisionpoliticamapuche.org, creado por estos medios autónomos para rastrear la situación de los encarcelados. A finales de septiembre desde el 2025, presos políticos mapuches recluidos en el CCP de Temuco iniciaron una huelga de hambre líquida en solidaridad con José Arzola Millalén y Dago Queipul Marillán, quienes ya llevan más de 40 días en huelga desde el 11 de agosto. Esta movilización exige la anulación del juicio realizado por el Tribunal Oral de Angol, denunciado pruebas viciadas, testigos bajo presión y condenas desproporcionadas, como la del presidio perpetuo, más de 11 años para Arzola y 10 años para Queipul. Las organizaciones que monitorean la situación señalan que el gobierno de Gabriel Boric ha profundizado la represión mediante leyes como la de usurpaciones, la ley Naín Retamal y la ley de organización criminal, además de mantener la militarización en los territorios mapuche. Nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, con la nación mapuche, que pues sigue siendo víctima de también esta invasión del Estado chileno y de esta guerra de control y despojo. Nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos mapuche. Estoy a punto de hacerlo, amiga. Hola, soy Camila Moreno y me gustaría un país donde el pueblo mapuche fuese un pueblo valorado y sumamente estudiado incluso en las escuelas. Me gustaría un país donde todas las disidencias y los trans y la homosexualidad fuese totalmente reconocida y aceptada, así como la homoparentalidad. Me gustaría un país con educación, con salud de calidad, gratuita, un país con paridad de género, un país donde se hable primero de justicia antes que paz. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. ¿Dónde
México el paganismo, el erotismo salvaje. Esta rebelión que ahora viene hacia mí, yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. Y bueno, ya nada más para terminar, también nos queremos sumar a nuestros hermanos y hermanas de Ecuador que en estos días de paro nacional pues han sido víctimas de una muy fuerte represión por parte del gobierno de Noboa. Y en las últimas horas en lo que estamos grabando este programa, pues hemos sabido de decenas de detenciones injustas, arbitrarias, súper violentas, de represiones en las calles, debido a este paro nacional que ha impulsado el pueblo ecuatoriano en contra de las medidas antipopulares de este gobierno de derecha de Noboa. Y bueno, pues nuestra solidaridad y estar atentos también en los medios independientes de Ecuador, como Lanceros Digitales, el portal de la CONAIE, entre muchas otras y otros también, como el Centro de Autonomía Digital, quien ha compartido también pues algunas herramientas para defendernos y para también tener más seguridad en estas jornadas de movilizaciones y paros nacionales.
detienen, no sabré qué hacer. Si me detienen, creo que correr no es suficiente y no sé si podré volar sobre la gente, volar sobre la gente. Harto de correr, echando pestes, viendo imposible escapar de este. Lo intentaré, para ver si sirve un poco de fuerzas y un salto humilde. Y un salto humilde, vámonos. Volando voy, volando vengo y volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. No me espose usted, señora gente, no apriete usted. Así tan fuerte no me escaparé. No soy Houdini, no me escaparé. No soy Copperfield, no soy Copperfield. ¡Vámonos! Volando voy, volando vengo y volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo y enamorado de la vida, aunque a veces duela. Y enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Y si tengo frío, prendo candela. Volando vengo, volando, volando voy. Volando vengo y volando, volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Bienvenidos a este cadenazo por la libertad absoluta de Miguel Peralta y en contra de la represión que han sufrido los perseguidos políticos del Oxochitlán de Flores Magón. A continuación vamos a dar lectura a unos de los textos que hemos realizado para este cadenazo radiofónico y que queremos compartirle con todos ustedes. Esta columna se llama Abajo los muros de las prisiones y va a estar intercalada de algunas canciones libertarias que nos recuerdan que la libertad se puede conseguir simplemente huyendo de la policía, escapando del sistema carcelario, escapando de la prisión y liberando nuestros cuerpos y mentes. Las injusticias de los sistemas jurídicos alcanzan a millones de personas en todo el mundo. En todos lados hay presas de conciencia, presas por consecuencia, presas por intereses y sobre todo presas por las injusticias sistemáticas que nos impone el pinche capitalismo. Este sistema económico ha reprimido y encarcelado a una multiplicidad de personas para sostener su dominación. Miguel Peralta, compañero y hermano, denunció como muchos miembros de su comunidad el caciquismo que violentaba la organización comunitaria y la vida cotidiana del Oxochitlán de Flores Magón. Esta violencia hacia Miguel Peralta no se ha detenido solamente con él. Su padre, su madre, sus hermanos y el resto de la comunidad han sido de la misma forma violentados por denunciar las injusticias que la familia Caciquil Cepeda ha realizado. Y el resto de la comunidad han sido de la misma forma violentados por denunciar las injusticias de la familia Cepeda. Además de violentar la organización comunitaria y las personas que denunciaban dicha violencia, los caciques Cepeda del Oxochitlán de Flores Magón han violentado el río de la comunidad, sacando material petro diariamente para comercializarlo. Ahora escucharemos un resumen del artículo de investigación de Avispa Media, muy útil para adentrarnos en la problemática. En este artículo se expone la destrucción del río Xangadingue en el Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, de cómo el extractivismo de recursos, arena y grava está intrínsecamente ligado a la violencia y a la criminalización ejercida por el grupo caciquil para consolidar su poder económico y político. La familia Cepeda es identificada como el núcleo de este cacicazgo. Utilizando maquinaria pesada, han acelerado la explotación del río durante más de una década
lucrando con más de 100,000 pesos diarios y provocando un ecocidio. El cauce se ha secado, los álamos ancestrales mueren y el ecosistema colapsa. Esta acumulación de riqueza en un municipio donde el 91% de la población vive en pobreza, financió una vida ostentosa y una rápida ascensión política en el partido de Morena. La transición del extractivismo a la política fue violenta. Para evadir una auditoría federal en 2014, la familia Cepeda tomó violentamente el Palacio Municipal, forzando la renuncia del presidente legítimo. Este evento desató una persecución política y judicial contra la comunidad, resultando en el desplazamiento forzado de decenas de personas y el encarcelamiento sin sentencia de más de 20 defensores comunitarios, incluido el padre de Miguel Peralta. La actual diputada local por Morena, Elisa Cepeda, escaló políticamente desde este contexto de control caciquil. Desde cargos clave, ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la resistencia comunitaria. Actualmente existen más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 indígenas mazatecos que defienden el río, buscando silenciar las protestas y asegurar el control del municipio en el ciclo electoral. Así, el artículo de Avispa Media denuncia cómo el extractivismo se sostiene mediante la violencia y la criminalización de quienes defienden el territorio. Les invitamos a que revisen el artículo íntegro, muy interesante, en el portal de Avispa Media, en su página avispa.org. ¡Abajo los muros!
Recordando que en esta realidad nunca es sencilla de nombrar las afectaciones que se viven y el mal que ha causado en la población los caciques Cepeda, en el Oxochitlán de Flores Magón, los expresos y perseguidos políticos viven día a día esta violencia y les atraviesa sus planes, sus sueños y su cotidianidad. Es por eso que también nuestra compañera Karen Castillo nombra esta violencia sistémica como tortura. En su artículo de investigación documenta cómo la tortura ejercida por caciques en colaboración con el Estado mexicano ha sido utilizada de manera sistemática en el Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, para sembrar terror y desarticular la organización social del pueblo indígena Mazatec. Esta práctica, con un 100% de impunidad en Oaxaca, según los datos proporcionados, tiene un efecto desmovilizador que trasciende a las víctimas directas y fractura todo el tejido comunitario. Las víctimas describen actos de tortura física y psicológica extrema. La tortura también es un castigo económico y familiar. El papel del Estado es clave en esta cadena de opresión. La impunidad es absoluta. De 853 denuncias por tortura en Oaxaca desde 2007, ninguna ha llegado a una sentencia. La tortura en el Oxochitlán es una política de control social ejercida con la complicidad del Estado, destinada a quebrar la resistencia comunitaria mediante el terror físico, el trauma psicológico y la asfixia económica, dejando cicatrices profundas en las familias mazatecas, mientras los perpetuadores actúan en total impunidad. Estados Unidos, la cárcel más grande del mundo. Queremos mencionar, como parte de este cadenazo radiofónico, el papel de uno de los estados más represivos del mundo, el de Estados Unidos. En este país se han volcado inmensas cantidades de recursos a encarcelar a poblaciones diversas, siendo constantemente atacadas las minorías étnicas, los migrantes, las mujeres, la diversidad sexual. A esto hay que sumar su carácter de clasificación racial y de clase, a la violencia colonial patriarcal que ejerce los Estados Unidos. En la historia se han construido como un imperio privilegiado por el trabajo de mano de obra esclava afro, pero a su vez reproduciendo su captividad en las cárceles. La continuación de esa esclavitud se perpetuó a través de la Tercera Enmienda, que niega los derechos civiles y políticos a las personas encarceladas y les obliga a trabajar por montos mucho menores que los mínimos establecidos por la ley. Las prisiones son un negocio redondo. No solo es el trabajo esclavo, en la sociedad actual enfrentamos siempre el alto riesgo de ser encarcelados si nos oponemos a su sistema de opresión. Es un negocio para todos los capitalistas del mundo contar con lugares de reclusión para cualquier persona que se salga de la norma. Todos los capitalistas necesitan de cárceles con altos muros, guardias con armas y sistemas de vigilancia 24 horas para asegurar que no salga de su control la disidencia de cada país. Lo que no saben es que esta disidencia corre libre y se diversifica en muchos ámbitos. No puede ser encarcelada en su totalidad. Siempre se está gritando constantemente este sistema punitivo de vigilancia y carcelario y colonial para dar cabida a otras expresiones. Muchos ejemplos existen en Estados Unidos y en el mundo de organizaciones contra las cárceles, por el abolicionismo de ese sistema que rompe la vida cotidiana de las personas, que los enferma y que los daña. Imaginemos un mundo libre, un mundo sin prisión. Ese es el horizonte al que hay que caminar. ¿Qué va, chico? Se pasa el día metido en el matadero. Con que en el matadero, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia.
corazón. Suficiente, condenado a morir, condenado a recibir la muerte, condenado a morir, condenado a recibir la muerte. El punto final fue cuando salió el cortejo fúnebre rumbo a la necrópolis. Son las 7 de la mañana, ya se extendido en una plancha. Las gringas se activan y líquido mortal viaja por tus venas. Comienzas a soñar en blanco y negro. Vivir, soñar, ser libre. No le tengo miedo a la muerte. Condenado a morir, condenado a recibir 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 la muerte. Regresando al caso de Estados Unidos, hay que resaltar que el 25% de la población encarcelada en el mundo se encuentra en sus prisiones, donde se cometen sistemáticamente violaciones a los derechos humanos. Sus instalaciones militares, como la de Guantánamo, también en su territorio nacional, son testigos de las peores prácticas de tortura y deshumanización que han sido aplicadas contra presos sin ninguna prueba contundente de culpabilidad. Prácticamente cualquier prisión es una inmensidad de abusos que van desde la tortura física, con encierros prolongados, hasta la alimentación con productos en pésimo estado, pasando por la tortura psicológica, el abuso verbal y sexual, entre otros tipos de vejaciones. En Estados Unidos existen un número indeterminado de presos políticos que no podemos tener con certeza. Hay desde los presos que se asumieron en guerra contra la sociedad que les tocó, como el Luna Bomber, o otros que lucharon por la libertad de forma pacífica. En este segundo caso, encontramos al periodista Mumia Abu-Jamal. Mumia, con 71 años de edad y la vista deteriorada por su precaria condición de vida en la cárcel, ha estado preso desde 1982. Eso quiere decir que lleva 37 años preso. Esto no se debe a que tenga muchas pruebas en su caso, más bien se debe a que representa a la minoría politizada y activa que defiende los derechos de los afroamericanos. Constantemente, las personas afros y latinas han sido objetos del sistema penitenciario americano para llenar sus cárceles y cumplir las cuotas de funcionamiento de dichas instituciones privadas. A continuación vamos a leer el último texto que tenemos acceso desde Amigos de Mumia MX, escrito por Mumia Abu-Jamal, publicado el 9 de febrero de 2024, y se llama El velorio de la ocupación. Mientras examinamos, estudiamos y analizamos los eventos en Gaza e Israel, hoy en día aprendemos de las medidas utilizadas por la ocupación mientras domina el paisaje de Gaza en los territorios palestinos. El término ocupación es una manera educada de hablar de lo que es, de hecho, la toma e incautación de las tierras de otro pueblo de manera militar. El filósofo camerunés Achille Mbembe, en su libro notable Necropolítica, escribe intensa y profundamente del conflicto entre Israel y Palestina. Nos ofrece conocimientos deslumbrantes
sobre los orígenes e impulsos que operan bajo el techo de la conciencia. Primero y ante todo, explica Membe, está la separación. A esto le sigue la creación de un enclave o espacio aparte, y luego la destrucción de aquellos considerados enemigos del Estado. El instinto hacia la separación, nos dice Membe, es un afán mayor por dominar al otro, que luego enfrenta la subyugación, la cual lleva aún más el deseo de destruir. Membe escribe contundentemente que la ocupación es, en todos los aspectos, combate mano a mano en un túnel. Cabe señalar que su libro se publicó inicialmente en francés en el año 2016. Membe escribe: la empresa colonial fue impulsada por una mezcla de sadismo y masoquismo, aplicada al azar, en respuesta a situaciones generalmente inesperadas. Se inclinaba a aplastar todas las fuerzas interpuestas en el camino de sus impulsos, a inhibir su rumbo hacia toda clase de placeres. Los límites de lo que consideraba normal cambiaban constantemente y pocos deseos estaban sujetos a una represión directa, mucho menos a la vergüenza o el disgusto. La capacidad del mundo colonial para hacer frente a la destrucción de sus objetos, incluidos los nativos, fue asombrosa. Membe, igual que otros académicos, activistas y pensadores africanos, observó el montaje colonial actual en Palestina, el apartheid. Por si esto sea cierto, es el apartheid con una variación. En Sudáfrica, el sistema le hacía falta el trabajo africano para acumular su riqueza. Sin embargo, a Israel no le hace falta el trabajo palestino. Busca sus tierras, lo que hace a la gente superfluo. Por ahora la mantiene en una situación más débil y peor. Con amor, sin miedo, Mumia Abu Jamal. Bueno, regresando a nuestro texto, la violencia política contra las minorías se experimenta con la misma intensidad en gobiernos demócratas o republicanos. Sin embargo, las declaraciones y políticas del gobierno de Trump han sido de mayor magnitud al hablar de la criminalización de latinos y afros por hacer el chivo expiatorio y volcar la criminalización y el sistema represivo cada vez con mayor presupuesto. El ICE o la Migra operan con una impunidad que recuerda los tiempos oscuros del nazismo, cuando la Gestapo y la SS operaban con esa misma impunidad. En los últimos meses, el gobierno ha recurrido al uso de instalaciones militares como la estación naval de la bahía de Guantánamo en Cuba. Ya para cerrar con este repaso de Estados Unidos, queremos informarles de una situación muy crítica que es reciente noticia y que queremos que se difunda entre los compañeros solidarios, también que buscan el abolicionismo de las prisiones y del sistema penitenciario. Y de los informes críticos son las desapariciones forzadas en Estados Unidos. Múltiples portales han compartido la noticia, entre ellos Democracy Now! Cientos de personas que en algún momento estuvieron detenidas en la controvertida cárcel inmigrantes denominada Alligator Alcatraz, el Alcatraz de los Caimanes, situada en los pantanos de los Everglades, en el estado de Florida. El periódico The Miami Herald informa que alrededor de 2/3 de los 1.800 inmigrantes que estuvieron detenidos ahí en julio han desaparecido de la base de datos en Internet del Servicio de Inmigración de Estados Unidos y sus familias no han podido localizarlos. A principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Alligator Alcatraz podía continuar operando a pesar de los informes de malos tratos en ese centro carcelario. Todas estas condiciones de desplazamiento y desaparición forzada que viven los migrantes detenidos por parte de las autoridades estadounidenses están marcados en una política de terrorismo interno, financiado con esos mismos impuestos que tanto los migrantes como las minorías raciales que no son encarceladas pagan día a día y que solamente quieren progresar en sus condiciones económicas. El sueño americano se ha vuelto una pesadilla y para despertar
Hacen falta muchas rebeliones y desmantelar el sistema colonial y racista que persiste en Estados Unidos y ha resquebrajado los países de Latinoamérica. Así que bueno, este fue nuestro reporte y nuestra participación en este cadenazo solidario con Miguel Peralta, nuestro corazón y nuestra lucha con nuestras hermanas y hermanos de los Xochitlán que luchan por su libertad, por justicia y dignidad. De este lado estuvo su amigo Evo.